La vida en Granada, con su aire impregnado de historia y cultura, había sido un refugio para mí durante años. Sin embargo, en los últimos tiempos, la rutina se había convertido en una carga pesada. Cada día transcurría de manera casi idéntica, el trabajo, las tareas del hogar y las reuniones con amigos que se sentían más obligadas que deseadas. A medida que cumplía 45 años, la sensación de vacío emocional me envolvía como una niebla densa. Las risas y conversaciones en los bares del Albaicín, donde solía sentirme viva, ahora resonaban vacías en mis oídos. Una tarde de primavera, decidí salir a caminar por el centro de la ciudad. El sol brillaba con fuerza sobre la Alhambra, su silueta majestuosa destacando contra el cielo azul. Mientras paseaba por las calles empedradas, me encontré con un grupo de jóvenes que reían y compartían historias. Su energía era contagiosa y me atrajo como un imán. Observé a uno de ellos más detenidamente, su risa era sincera y su mirada reflejaba una curiosidad despreocupada por el mundo. Me sentí fuera de lugar entre ellos, pero al mismo tiempo fascinada. Era como si estuviera mirando a través de una ventana hacia una vida que había dejado atrás. En ese instante comprendí que mi propia vida había perdido parte de su color. La atracción que sentí por aquel joven era innegable, era un recordatorio de la pasión y la vitalidad que había olvidado. La noche siguiente recibí una invitación para una fiesta en casa de un amigo común. La idea me llenó de nerviosismo, asistir significaba enfrentar mis propios sentimientos. Pero la curiosidad y la esperanza me empujaron a aceptar. La posibilidad de volver a verlo encendió una chispa dentro de mí que creía extinguida. Al llegar a la fiesta, el ambiente estaba lleno de risas y música vibrante. La decoración era sencilla pero acogedora, luces suaves iluminaban los rostros sonrientes alrededor mío. Busqué entre los rostros conocidos hasta encontrarlo, allí estaba él, riendo con otros amigos. Mi corazón dio un vuelco al cruzar nuestras miradas por primera vez esa noche. A medida que avanzaba la velada, nuestras conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre nuestros sueños y anhelos, descubrimos intereses comunes que habían permanecido ocultos bajo nuestras diferencias generacionales. Cada palabra compartida tejía un hilo invisible entre nosotros, acercándonos más en cada instante. Sin embargo, una sombra se cernía sobre mí, la culpa por sentirme atraída hacia alguien tan joven se instaló en mi mente como un eco persistente. ¿Qué pensarían mis amigos si descubrieran esta conexión? A pesar del miedo al juicio ajeno, no podía ignorar lo que sentía. En un momento dado, encontramos un rincón apartado donde nadie podía interrumpirnos. La tensión creció entre nosotros como el aroma del jazmín que flotaba en el aire nocturno. En ese instante decisivo, nuestras manos se encontraron y el mundo a nuestro alrededor desapareció momentáneamente. Decidí dar ese paso arriesgado hacia lo desconocido, lo miré a los ojos y sonreí con complicidad antes de acercarme más a él. El murmullo del resto del mundo se desvaneció mientras nos perdíamos en nuestra burbuja privada. El deseo crecía como una llama avivada por el viento suave de Granada. Sabía que esta noche marcaría un antes y un después en mi vida, sin embargo, también comprendí que debía ser cautelosa si quería explorar este camino lleno de incertidumbres. Mientras nos alejábamos del bullicio hacia ese rincón oculto bajo las estrellas brillantes que adornaban el cielo granadino, supe que debía enfrentar mis miedos antes de dar cualquier paso más audaz en esta nueva historia que comenzaba a escribirse entre nosotros. El aire fresco de la noche me envolvía mientras caminábamos hacia un rincón apartado de la fiesta. Las luces parpadeantes del patio iluminaban su rostro, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. La música distante se convertía en un eco tenue, y solo existíamos nosotros dos en ese momento. La culpa se cernía sobre mí como una sombra, pero no podía evitarlo. La atracción era intensa, casi palpable. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó él con una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia que intentara mantener. Acepté y mientras él se alejaba por un instante mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía tan viva? Cuando regresó con 2 copas de vino, el brillo en sus ojos me hizo olvidar mis dudas por un momento. Hablamos de cosas triviales al principio,
música, películas y anécdotas de la vida cotidiana. Pero a medida que la conversación avanzaba, las palabras comenzaron a fluir más libremente. Compartimos risas y confidencias que me hicieron sentir una conexión inesperada. Es curioso, dijo él en un momento, cómo a veces nos encontramos en lugares donde nunca pensamos estar. Sus palabras resonaron en mi interior. Había llegado a este punto de mi vida sin planearlo, atrapada entre lo que debía ser y lo que realmente deseaba. Sí, respondí con sinceridad, la vida tiene formas extrañas de llevarnos. La tensión entre nosotros crecía con cada palabra compartida. En un instante ambos nos acercamos más, el espacio entre nuestros cuerpos desapareció por completo. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un beso suave pero cargado de emoción, un acto que desdibujó las líneas entre lo correcto y lo prohibido. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras bocas se encontraban. En ese instante fugaz, no había lugar para la culpa ni para el miedo al juicio ajeno, solo existía el deseo genuino de estar juntos. Sin embargo, cuando nos separamos ligeramente, la realidad regresó como un golpe frío. Miré hacia otro lado para ocultar mi confusión. Esto es complicado, murmuré sin saber cómo proseguir. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y anhelo. Lo sé, respondió con voz suave. Pero a veces hay que arriesgarse. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. Mientras continuábamos conversando en esa esquina oscura bajo las estrellas brillantes, sentí como la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Cada risa compartida y cada mirada intercambiada alimentaban el fuego interno que había despertado en mí. Sin embargo, sabía que este camino estaba lleno de riesgos y decisiones difíciles por delante. La fiesta seguía su curso alrededor nuestro, pero aquí estábamos nosotros dos atrapados en nuestra propia burbuja. De repente escuché risas cercanas, algunos amigos venían en nuestra dirección. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que debíamos ser cautelosos si queríamos mantener este secreto a salvo. Consciente del peligro inminente y del deseo creciente entre nosotros, decidí dar un paso atrás por el momento. Pero sabía que esta noche apenas comenzaba a revelar lo que podría ser una nueva realidad para mí, una realidad llena de posibilidades y consecuencias inesperadas. Me aparté un poco intentando disimular la tensión que crecía entre nosotros. La risa de los amigos se acercaba, y el temor a ser descubierta me hizo sentir como si estuviera en una cuerda floja. El joven me miró con una mezcla de curiosidad y desafío. En su mirada había un destello de complicidad que me hizo olvidar el mundo exterior por un instante. ¿No crees que deberíamos alejarnos un poco?, pregunté, casi en un susurro, mientras él asentía lentamente. Nos movimos hacia un rincón más alejado del bullicio, donde la música sonaba suavemente y las luces eran más tenues. Allí la atmósfera se tornó más íntima, y el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Mientras conversábamos descubrí que compartíamos intereses insospechados, la literatura, el arte y una pasión por viajar. Cada palabra que intercambiábamos avivaba la chispa entre nosotros. Sin embargo, la sombra de lo que podría suceder si alguien nos viera seguía acechando en mi mente. Era como caminar por un sendero lleno de espinas. ¿Te gustaría ver la Alhambra al amanecer?, sugirió él con una sonrisa traviesa. La idea era tentadora, pero también aterradora. La Alhambra representaba no solo la belleza de Granada, sino también el símbolo de mis propias limitaciones y miedos. Podría ser arriesgado, respondí con un tono ligero, aunque mi corazón latía con fuerza. No quiero que nos metamos en problemas. Solo será entre nosotros, insistió él, acercándose un poco más. En ese momento nuestros labios se encontraron, y todo lo demás desapareció. La conexión fue eléctrica y pura, un instante robado del tiempo que prometía algo más profundo. A medida que nos separábamos lentamente, una risa burlona resonó a nuestras espaldas. Un amigo en común había llegado justo a tiempo para presenciar nuestra cercanía. Su mirada inquisitiva llenó el espacio con una carga de tensión palpable. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó con una sonrisa pícara, aunque su tono era serio. El miedo se apoderó de mí, sabía que no podía dejar que esto se supiera.
Solo estábamos charlando, respondí rápidamente intentando mantener la compostura mientras mi corazón latía desbocado. El joven sonrió nerviosamente mientras el amigo continuaba observándonos con interés. Parece que hay algo más entre vosotros, dijo antes de marcharse con una risa cómplice. La revelación dejó una sombra sobre nuestra pequeña burbuja de felicidad. La presión social comenzaba a asomarse como una nube oscura en nuestro horizonte compartido. Las repercusiones podían ser devastadoras si alguien descubría nuestro secreto. Debemos tener cuidado, le dije al joven mientras intentábamos retomar la conversación anterior. No podemos permitir que esto se salga de control. Él asintió con gravedad, comprendiendo la situación mejor que yo misma en ese momento. La idea de ser descubiertos me llenaba de ansiedad, sin embargo, no podía negar lo que sentía por él. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que finalmente decidimos marcharnos juntos hacia el mirador de San Nicolás. Mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes de Granada, cada paso parecía acercarnos más a lo desconocido y a lo prohibido. Sin embargo, sabíamos que debíamos ser cautelosos si queríamos continuar explorando esta conexión única. El destino nos aguardaba con incertidumbre y posibilidades infinitas, solo quedaba decidir qué camino seguiríamos juntos en este viaje inesperado. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras suaves en la habitación. Al abrir los ojos el corazón latía con fuerza, recordando la intensidad de la noche anterior. Pasamos la noche juntos, y cada instante había estado impregnado de una mezcla de emoción y miedo. La realidad se asomaba con su peso habitual, recordándome que esto no podía durar para siempre. Me incorporé lentamente tratando de no perturbar su sueño. Observé su rostro sereno, ajeno a las complicaciones que acechaban nuestro vínculo. Aún resonaban en mi mente las palabras que habíamos compartido, los sueños y temores que habíamos revelado en la penumbra. Pero el sol traía consigo una verdad inevitable. Nuestras vidas eran diferentes y estaban llenas de expectativas que debíamos cumplir. Mientras me vestía con cuidado, un nudo se formaba en mi estómago. Sabía que debía enfrentar lo que significaba esta relación para ambos. La presión social y el juicio de quienes nos rodeaban eran sombras alargadas sobre nuestra conexión. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio del mundo exterior que nos esperaba. Cuando él despertó, sonrió al verme. ¿Te gustaría desayunar?, preguntó con esa voz suave que aún resonaba en mis oídos. Acepté intentando mantener una fachada tranquila mientras recorríamos el pequeño apartamento donde nos habíamos refugiado durante unas horas. El desayuno transcurrió entre risas nerviosas y miradas cómplices. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, la realidad comenzó a filtrarse entre nosotros como un río imparable. ¿Qué haremos ahora?, le pregunté con un tono más serio del que pretendía. Podemos seguir viéndonos, respondió él con una confianza sorprendente para alguien tan joven. No tienes por qué dejarlo todo atrás. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. ¿De verdad podía ignorar mis responsabilidades? La familia me necesitaba, tenía compromisos y expectativas que cumplir. Pero había algo dentro de mí que anhelaba esta libertad recién descubierta. El momento se tornó tenso cuando escuchamos un ruido proveniente del exterior. Un grupo de amigos pasaba riendo por la calle, ajenos a nuestro secreto. La presión aumentó cuando uno de ellos se detuvo frente a nuestro edificio y comenzó a mirar hacia arriba. Debemos ser cuidadosos, le advertí en un susurro casi inaudible. Él asintió, pero había una chispa de desafío en sus ojos jóvenes. No dejemos que nadie nos detenga. A medida que el día avanzaba, la incertidumbre crecía entre nosotros como una sombra alargada sobre el alba naciente. Un malentendido podría separarnos permanentemente, cualquier rumor podría arruinar lo poco que habíamos construido juntos. La idea de enfrentar las consecuencias me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el momento en que tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre nuestro futuro. Al final del día, mientras caminábamos juntos por las calles empedradas de Granada, sentí como el peso del mundo comenzaba a caer sobre mis hombros nuevamente.
Las risas distantes se desvanecieron mientras contemplábamos la Alhambra iluminada al atardecer, símbolo del amor prohibido y los secretos guardados. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté sin poder evitarlo. Él tomó mi mano firmemente y sonrió. Entonces enfrentaremos eso juntos. Pero dentro de mí crecía una inquietud. ¿Podríamos realmente enfrentarlo todo? La luz del sol comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando el espacio donde había pasado la noche. A mi lado, él dormía plácidamente, ajeno a la tormenta de pensamientos que me asediaban. La imagen de su rostro sereno contrastaba con la confusión que sentía en mi interior. Habíamos compartido momentos intensos, pero ahora la realidad se cernía sobre mí como una sombra. La familia había organizado una reunión para el fin de semana. Era un evento importante y no podía faltar. La idea de presentarme con él, de que alguien pudiera sospechar lo que estaba ocurriendo entre nosotros, me llenaba de ansiedad. Las voces familiares resonaban en mi mente. ¿Qué dirían si supieran? Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas y otro que apenas comenzaba a explorar. Mientras me vestía, observé cómo él se movía en la cama. Su expresión tranquila me hacía cuestionar todo. ¿Era posible que nuestra conexión fuera real? ¿O era solo una ilusión nacida de esta crisis personal que atravesaba? La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa. Cada decisión parecía estar marcada por el juicio ajeno. Cuando finalmente salí de la habitación, el aire fresco del alba me golpeó suavemente. Caminé hacia el mirador de San Nicolás, un lugar donde siempre encontraba paz. Desde allí podía ver la Alhambra, majestuosa y eterna. ¿Podría yo ser tan valiente como sus muros? Las historias que guardaban sus piedras parecían susurrar a mis oídos. El amor vale el riesgo. Pero entonces recordé la reunión familiar y lo que significaba para mí. Mis hijos esperaban algo más de mí, deseaban estabilidad y seguridad en medio de sus propias incertidumbres. La culpa me invadió al pensar en ellos y en cómo mi relación con él podría afectarles. De repente el sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje suyo. Tengo planes para mudarme a otra ciudad. El corazón se me detuvo por un instante. Esa noticia era un golpe inesperado. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos, sino también con la posibilidad de perderlo antes incluso de haber tenido una oportunidad real. Le respondí con un simple hablamos después, mientras una mezcla de tristeza y miedo se apoderó de mí. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Podría nuestra relación sobrevivir a una distancia física? La idea de perderlo antes incluso de haberlo tenido completamente era desgarradora. En ese momento comprendí que debía tomar decisiones difíciles. El amor no siempre era suficiente, las responsabilidades y los compromisos pesaban demasiado en mi vida actual. Mientras miraba hacia la Alhambra, sentí como las lágrimas amenazaban con salir. Era hora de enfrentar mis miedos y deseos profundos. Al regresar a casa, sabía que debía hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. No podía dejar que el miedo decidiera por mí. Tenía que ser valiente y enfrentar lo que realmente quería para mi vida. El eco del evento familiar resonaba en mi mente mientras pensaba en cómo afrontar esa conversación crucial. Pero al mismo tiempo sabía que cualquier decisión tendría consecuencias profundas para ambos. La incertidumbre me acompañó mientras me preparaba para lo inevitable, una elección entre dos mundos opuestos y un futuro incierto lleno de posibilidades y riesgos inminentes. La tarde se desvanecía en tonos anaranjados y morados mientras me encontraba sentada en el mirador de San Nicolás, contemplando la Alhambra. El peso de mis decisiones se hacía más evidente. Había llegado a un punto crítico. La inminente separación del joven me obligaba a enfrentar mis miedos y deseos más profundos. La idea de perderlo era desgarradora, pero también lo era la posibilidad de aferrarme a algo que podría no ser sostenible. Mientras el sol se ocultaba, recordé nuestras últimas conversaciones. La honestidad que había surgido entre nosotros me había sorprendido. No solo compartíamos momentos robados, sino también sueños y anhelos. ¿Qué haremos cuando te mudes?, le había preguntado una noche, su rostro iluminado por la luz tenue de las estrellas. Su respuesta había sido un susurro: no lo sé, pero quiero que estés en mi vida.
El temor al juicio social seguía acechando mis pensamientos. ¿Cómo podría justificar esta relación? La gente hablaría y las miradas inquisitivas serían insoportables. Pero al mismo tiempo, el deseo de vivir plenamente me empujaba hacia adelante. Aquel instante en el que nuestros labios se encontraron había marcado un antes y un después en mi existencia. Decidí que necesitaba una conversación clara con él antes de que tomara su decisión final sobre mudarse. La noche anterior, mientras caminábamos por las calles empedradas del Albaicín, la tensión entre nosotros crecía como un fuego incontrolable. No puedo seguir así, le dije con firmeza, sintiendo como cada palabra pesaba en el aire. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con una mezcla de sorpresa y preocupación. Quiero saber qué significa esto para ti, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Su mirada se oscureció por un momento, podía ver cómo procesaba lo que le decía. Es complicado, admitió finalmente. Me gustaría quedarme aquí contigo, pero tengo responsabilidades. La conversación se tornó más profunda y sincera a medida que avanzábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos. Hablamos sobre nuestros miedos y esperanzas, sobre lo que realmente deseábamos del futuro. Cada palabra resonaba en mí como un eco distante, sabía que estaba ante una elección crucial. Si decides irte, le dije con voz temblorosa, tendré que aprender a vivir sin ti. Sus ojos reflejaron una tristeza compartida mientras asentía lentamente. La noche terminó con una promesa tácita de hablarnos nuevamente antes de su partida inminente. Sin embargo, al regresar a casa, el nudo en mi estómago no desaparecía. La realidad de nuestra situación me golpeó con fuerza, debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes el silencio entre nosotros se volvió palpable. Las conversaciones fueron reemplazadas por miradas cargadas de significado y preguntas sin respuesta. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y expectativas, y otro donde la libertad y el amor parecían posibles. Finalmente llegó el día en que él debía partir. Estaba sentada frente a mi ventana cuando sonó el timbre, mi corazón latía con fuerza mientras anticipaba su llegada. En ese instante crucial comprendí algo fundamental, no podía permitir que esta oportunidad se desvaneciera sin luchar por ella. Al abrir la puerta, vi su rostro lleno de incertidumbre y determinación. Lo invité a pasar mientras mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor del futuro incierto que nos aguardaba. Necesitamos hablar, dijo él con seriedad, y su tono me llenó de esperanza y temor a partes iguales. Y entonces comprendí que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La tensión en el aire era palpable. Su mirada, intensa y profunda, me hizo sentir expuesta. Quiero que vengas conmigo, dijo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco, desafiando todo lo que había construido a lo largo de los años. La idea de dejarlo todo atrás era aterradora, pero también liberadora. Recordé mis días en Granada, llenos de rutina y responsabilidades. Había sido madre, esposa y profesional, pero siempre había sentido que algo faltaba. La conexión con este joven había reavivado una chispa que creía extinguida. ¿A dónde?, le pregunté, tratando de ocultar la mezcla de emoción y miedo que me invadía. Voy a mudarme a Madrid por trabajo. Quiero que estés a mi lado. Su propuesta era un sueño y una locura al mismo tiempo. La imagen de dejar mi vida actual para seguir un camino incierto me llenó de dudas. Las voces de mis amigos y familiares resonaban en mi mente. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dirán? En ese momento decidí ser honesta conmigo misma. No sé si puedo hacerlo, respondí con sinceridad. Hay tantas cosas en juego. Él se acercó un poco más, su mirada llena de comprensión. No tienes que decidir ahora mismo, dijo suavemente. Pero el peso de su oferta me aplastaba. Mientras caminábamos por las calles empedradas del Albaicín, la belleza del lugar contrastaba con la confusión en mi corazón. Las luces parpadeantes de los bares y las risas lejanas parecían burlarse de mis dilemas internos. Me sentía atrapada entre dos mundos, el pasado seguro y el futuro incierto. Si decides quedarte aquí, seguiré viniendo cada vez que pueda, continuó él, intentando calmar mi ansiedad.
Pero su promesa no era suficiente para disipar mis temores sobre lo que podría perder si tomaba esa decisión arriesgada. Entonces, mientras contemplábamos la Alhambra desde el mirador, sentí un impulso irrefrenable de abrirme por completo. «Hay algo que no te he contado», dije finalmente sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Él me miró con curiosidad y preocupación a la vez. «Siempre he tenido miedo de no ser suficiente», confesé, revelando una parte oculta de mí misma que había mantenido bajo llave durante años. La inseguridad había sido una compañera constante en mi vida, nunca creí tener derecho a ser feliz sin consecuencias. Él asintió lentamente como si comprendiera el peso detrás de mis palabras. «Todos tenemos nuestros miedos», respondió con empatía. Pero eso no cambiaba la realidad, yo estaba al borde del abismo emocional. El silencio se instaló entre nosotros mientras las sombras se alargaban con el ocaso del sol sobre la Alhambra. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día que pasaba sin actuar sentía como si estuviera traicionando no solo a él sino también a mí misma. De repente un sonido interrumpió nuestros pensamientos, un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del momento nos pasó cerca. Me sentí fuera de lugar entre ellos. Sus risas eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido, y lo que aún podía ganar. «Quizás deberíamos irnos», sugirió él al notar mi incomodidad. Pero antes de poder responderle, una llamada inesperada interrumpió nuestra conversación. Era alguien conocido desde hace tiempo cuya voz traía consigo recuerdos complicados e inminentes consecuencias para nuestra relación secreta. La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí mientras miraba hacia el horizonte donde se alzaba majestuosa la Alhambra, símbolo tanto de belleza como del caos emocional en el que estaba atrapada. La llamada resonó en mis oídos como un eco lejano, trayendo consigo un torrente de emociones que había intentado enterrar. La voz al otro lado era familiar, pero no deseada en ese momento. «¿Dónde estás?», preguntó con un tono que me hizo sentir atrapada entre dos mundos. La Alhambra seguía allí imponente y distante como un recordatorio constante de las decisiones que había tomado y las que aún estaban por venir. El joven observaba mi expresión con preocupación. «¿Todo bien?», inquirió, su mirada llena de comprensión y algo más profundo. Su presencia era un refugio, pero la realidad se acercaba rápidamente a desbaratar nuestro pequeño paraíso. «Debo responder», murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Mientras hablaba, mis pensamientos divagaban hacia lo que significaba realmente esa relación secreta. Era un escape, sí, pero también una confrontación con lo que había dejado atrás. La conversación terminó abruptamente y me encontré mirando hacia la Alhambra una vez más. Los muros de piedra parecían susurrar secretos antiguos sobre amores perdidos y decisiones valientes. «Quiero que sepas que estoy aquí», dijo el joven suavemente como si pudiera leer mis pensamientos. La conexión entre nosotros era palpable, y cada palabra suya resonaba en mi interior. Pero el peso de mis responsabilidades se hacía cada vez más evidente. Un giro inesperado llegó cuando me reveló que había decidido quedarse en Granada por más tiempo del planeado. «Quiero explorar esto entre nosotros», afirmó con determinación. Mi corazón dio un vuelco ante esa posibilidad, sin embargo, la sombra de mi vida anterior se cernía sobre mí como una nube oscura. «¿Y si alguien nos ve?», pregunté con voz temblorosa. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad, el miedo a las repercusiones era abrumador. «No quiero perderte», respondió él con sinceridad en sus ojos. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión antes de que el destino decidiera por mí. Pero el pasado no se desvanecía tan fácilmente, las expectativas familiares y sociales seguían ahí, atadas a mí como cadenas invisibles. Decidimos caminar hacia el mirador de San Nicolás, buscando un lugar donde la belleza del paisaje pudiera ofrecerme claridad. Las vistas eran impresionantes, la Alhambra brillaba bajo los últimos rayos del sol mientras yo luchaba internamente con mis deseos y miedos. «Lo haré», finalmente dije, sintiendo una mezcla de liberación y terror al pronunciar esas palabras. Pero antes de poder procesar completamente lo que eso significaba para mí, escuché un sonido familiar detrás de nosotros, pasos apresurados y voces elevadas. El joven se giró rápidamente al escuchar el bullicio y su expresión cambió drásticamente al reconocer a los amigos en común que habían llegado a buscarnos.
No pueden vernos juntos, dijo en voz baja mientras su mano buscaba la mía con urgencia. La tensión se apoderó del aire mientras ellos se acercaban más y más. El momento decisivo estaba aquí, las decisiones tomadas hasta ahora parecían insignificantes frente a la inminente revelación de nuestro secreto. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de pánico e incertidumbre inundando mi mente, miré hacia la Alhambra una última vez antes de enfrentar lo inevitable. Las sombras comenzaban a moverse a nuestro alrededor, no podía escapar del destino que me aguardaba ni del caos emocional que estaba por desatarse.